Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sansara. Esta noche me da mucho gusto saludarles, como siempre, desde la cabina de Universidad Cuauhtémoc. Soy Gabriela Trejo y me da muchísimo gusto recibir Bueno, a ver, vamos a... Ya sobre la marcha iremos viendo el tema si en realidad me da mucho gusto o no, pero por lo menos saludarte. Todavía me debes mi capirotada, que no he visto pagada a cabalidad, pero está con nosotros mi querido amigo, el abogado Alan Martín del Campo, quien en esta ocasión viene a esgrimir el tema sobre la mesa de migración que es un fenómeno mundial, un fenómeno que sostiene, promueve y mantiene vivos ciertos conflictos hasta bélicos y que también en otro sentido es un asunto que proporciona guarida, proporciona la posibilidad de una vida distinta para muchas personas. Y bueno, pues es toda una rebatinga, porque entonces los que ya estaban dicen, no, pues ya a duras penas podíamos con nuestras vicisitudes, y vienen otros y se insertan, y esos otros traen los vicios de conducta de sus lugares de origen, etcétera. De todo esto estaremos conversando hoy con Alan Martín del Campo, a quien me da mucho gusto saludar y recibir. Es la primera vez en este nuevo formato que estás aquí con nosotros. Bienvenido, Alan. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues ya son noches, pero Noches. es que es la hora confusa, las 7, o son tardes o son noches, pero pues ya oficialmente y la indagatoria dice que ya desde las 7 son las noches. Alan, la migración está por todo el mundo. El instinto gregario de los humanos que nos hace agruparnos, que nos hace... Pues eso, buscar la afiliación a hordas, a clanes, a tribus, etcétera, desde la historia, de los anales de la historia de la humanidad, hace que también surjan movimientos geográficos. Claramente. Y hoy de eso nos vienes a platicar. Sí, claro, principalmente el tema que queremos abordar es sobre la situación migratoria que se está llevando principalmente y que se ha visto en los últimos años, que desde Venezuela, Sudamérica empiezan a querer migrar a Estados Unidos, no logrando pasar a Estados Unidos de Norteamérica, quedándose principalmente en México. Ay, bueno, Ahora, allá iremos, pero empieza, a ver, como en la universidad, estamos utilizando el método deductivo de lo general a lo particular, la migración en los anales de la historia, la gente moviéndose de sus lugares de origen. ¿Por qué la gente, y yo soy una de ellos, por qué nos movemos de nuestro país? O sea, no es solo cambio de estado, de ciudad, gente moviéndose de su país de origen. bueno, principalmente se están moviendo para buscar unas mejores oportunidades, tanto económicas, sociales, de seguridad, incluso hasta de un futuro mejor, principalmente, que es lo que están realizando. ¿Por qué? Porque en su país principal de origen no pueden estar o no pueden desarrollarse plenamente en cuestiones, te digo, económicas y de seguridad. Ahora, la migración siempre ha existido. Recordemos a los que vendrían siendo desde épocas ancestrales, las tribus de los nómadas que se iban moviendo de lugar en lugar conforme a las nuevas condiciones climatológicas de búsqueda de alimento, ¿y para qué? Para poder sostener y llevar una vida mejor, mejorar su calidad de vida. Como decía al inicio, ha sido la migración testigo y canal de, de pueblos enteros. ¿Te acuerdas en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues toda aquella desbandada de españoles, de italianos que vinieron a dar a Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, toda esa zona se extrapobló de gente europea que venían exiliados después de la guerra, en el tiempo posguerra. Ellos atravesaron el continente entero. Claro. Y hoy, pues todavía en esas culturas, la argentina, la uruguaya, hay muchísima gente descendiente de. Sí, no necesariamente tienen que ser en esas partes. Recordemos que también en México, bueno, México se colonizó por la cuestión española. Entonces también desde esa historia, que siempre tiene que ver por un programa de posguerra,
o alguna situación bélica, que usualmente son las que las inician, vienen un grupo grande de españoles a colonizar México. Ahora, sí, como bien comentas, en Argentina hay un grupo muy grande de argentinos. Por ahí hay unas grandes historias que dicen que hasta cierto personaje de un bigotito extraño no se murió, sino se fue a Argentina. En su submarino. Exactamente, entonces que ahí realmente vivió en Argentina, que murió hace algunos años, pero que realmente fue a Argentina. Incluso ha habido pasajes históricos aquí en México de mucha gente que se va y emigra a Argentina. Hay algún presidente tuvimos que después de terminar su sexenio migra a un país europeo donde no existe extradición. Porfirio. Otro más reciente. Otro más reciente, digamos que del 90 y tantos para acá. Carlos. Entonces, emigraron a ciertos países, ellos con una cuestión política, Ajá. de salvaguardar su integridad, hasta que existe una prescripción. Ahora, entonces la migración existe desde muchos estilos, desde para buscar una vida mejor hasta por cuestiones políticas y de seguridad. Exacto. Que son como los dos grandes motivos, ¿no? Principalmente. Buscarte un sueño, el sueño de una vida distinta, de una vida mejor, y el de un resguardo, un lugar donde guarecerte después de N cantidad de vicisitudes cuando eres ciudadano o de N cantidad de tropelías cuando fuiste gobernante. Claramente. Ahora, hay otro tipo de migración ahorita que estamos en ese abordaje tan generalizado que a mí me tocó vivir. Uh-huh. En Europa están siendo muy, 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 muy avasallados, se están viendo muy comprimidos por esta migración masiva de los conflictos bélicos en el Oriente. Entonces, pues gente de África, de Arabia, de Siria, está llegando todos los días a las fronteras de Francia, de España y de Italia, que son como los primeros que están ahí a la mano hacia el norte en Europa. Y allí lo que me tocó vivir es que la gente europea tiene mucha reticencia a recibir a esa gente. Y me tocó además verlo también. Ellos dicen, ¿sabes qué? Es que los migrantes están siendo mejor tratados que nosotros. Los gobiernos diseñaron políticas públicas de manutención para migrantes que ponen en un grado superlativo su forma de estar y de subsistir aquí en nuestro país de origen por encima de los que somos ciudadanos. Claro. Entonces los que son ciudadanos se ven la vida difícil, batallando, sufriendo para ganarse el pan de cada día. Y les asiste la razón al decir, es que llegan los migrantes, les dan 35, bueno, estoy hablando de hace 5 años, les daban 35 euros, la última vez que tuve una conversación como esa, no sé ahorita cuánto les den, pero 35 euros al día, más derecho a 4 cajetillas de cigarros, más derechos, infinidad de derechos. Entonces, los ciudadanos estaban muy molestos porque aparte, con todo eso, con todos esos beneficios, llevaron vicios de conducta como el ocio y la delincuencia. Ok. Bueno, para temas, existen varios tratados. Ajá. Pero bueno, para el tema de Europa en particular, existe Sí. un tratado que se llama el Dublín. Uh-huh. Este tratado enumera o son partícipes toda la Unión Europea. Sí. ¿Vale? En el Tratado de Dublín dice que toda persona tiene derecho a recibir asilo político siempre y cuando sus condiciones socioeconómicas, culturales o de derechos humanos se encuentren vulneradas en el país de origen. Okay. Hay varios requisitos. Por ejemplo, vamos a suponer, queremos irnos a vivir a Rumania, por decir algo, o a República Checa. Sí. Entonces, el Dublín el primer país europeo que pises es el que te tiene que otorgar el Dublín. Sí. O sea, si llegamos a España y después transbordamos para República Checa. Sí, que normalmente son España, Francia o Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí no aplica el Dublín. El República Checa te regresa a España. Uh-huh. Porque ahí es donde te tienen que aplicar el Dublín, porque es el primer país en el que tú pisaste suelo europeo, de la Unión Europea. Así es, porque ahora,
República Checa ya sería Europa del Este. Sí, sí, sí. Ahora, dentro de esa situación sí hay apoyos que son, el gobierno está obligado por Tratado del Dublín Sí. a ofrecerte una vida digna en lo que se proporciona una audiencia migratoria. Ok. Ahora, ¿qué es una vida digna? Seguro médico, seguro dental, permiso de trabajo, hospedaje y un lugar digno o decoro de vivir, que existen estos denominados centros migratorios en donde son edificios de, podríamos decir, departamentos, en donde se les brinda una cama, internet, baño, todo lo necesario, y les dan sus 3 comidas al día. Al estar aquí en el Tratado de Dublín puede ser de 30 días a 180 días. Ok. Ellos pueden salir y hacer lo que se les haga más cómodo. Buscar trabajo, salir a pasear, turistear, tomarse fotos, grabar videos para internet, lo que sea. Pero la condición o para no perder el tema del hospedaje ahí es que tienen que dormir todos los días ahí. O sea, tienes que llegar sí o sí. Al país. Al refugio. Eso está complicado. Al refugio, o sea, es un domicilio asignado. Es correcto. Y no te puedes, okay. No te puedes salir. Okay. Durante el periodo de un mes a 180 días, depende de lo que dure tu trámite. De 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Durante este trámite pasas a la segunda etapa, Ajá. que es cuando ya te otorgan un departamento en donde tú ya debiste de haber tenido un trabajo y poder hacerte cargo de tus propios gastos, ¿vale? Y aquí este proceso dura a partir de que sales de 1 a 9 meses, en lo que viene siendo el procesamiento para tu audiencia. Teniendo tu audiencia, que más o menos estamos hablando de año y medio, desde el momento que llegas hasta el momento final, te enfrentas ante un juez y expones tu caso. Si el juez decide que en efecto corre peligro tu vida dentro del país en el cual naciste, te otorgan la residencia permanente. Ya. Y al cierto tiempo puedes buscar la ciudadanía de ese país. Así es. Pero ya estás tú contribuyendo con impuestos, con situaciones que el mismo país te otorga, incluso dentro de las mismas, podríamos decir, comunidades migrantes, el país o el gobierno del país al que llegues te pone a laborar en actividades de ahí mismo de la comunidad, que es darle mantenimiento, preparar la comida para todos los migrantes, a lo mejor en la cuestión de limpieza, o te ponen a hacer situaciones de mantenimiento en las vías públicas. Ajá. Principalmente. ¿Esto con qué? Pues de cierta forma de decirle, bueno, te estamos dando todo esto, pero tú también ayúdanos a cuidar el país, principalmente, a darle mantenimiento a lo que falta. A lo mejor vamos a decir, limpies en carreteras, limpiando camellones, calles, infinidad de actividades que pueden realizar ellos. Si tienen una compensación o el gobierno les da un apoyo económico semanal, no es diario, es semanal, de alrededor de 50 euros por semana. Esto es para sus gastos de limpieza, que pueden ser su desodorante, su pasta de dientes, sus cepillos, toallas sanitarias, infinidad de cosas. Para sus servicios de higiene es un apoyo que se los da el gobierno sin ningún problema. Eso es en el caso de Europa. Sí. Al momento de que sucede esto y ya pueden tener su residencia permanente, ya pueden ellos de cierta forma estar más tranquilos, trabajar, hacer una vida. Hay ciertos movimientos que modifican evidentemente estos tiempos, como que si se casan, si llevan familia, si están preparados, si no están preparados. Cada caso tiene que ser analizado de forma particular para ver en qué momento y a qué instancia pueden acudir. Ahora, hay un fenómeno ya más contemporáneo, que es cierta, estoy que también conoces al dedillo, que es ese reciente movimiento geográfico masivo que generó el conflicto en Europa muy del este entre Rusia y Ucrania. Prácticamente el país entero de Ucrania se fue en desbandada a Europa del norte, a Europa del centro, y eso no les gustó a los europeos del norte y del centro. ¿Por qué?
por muchas cosas, por muchos motivos. Se desbarataron hasta hogares. Claro. Hay una, pues no leyenda urbana, sino una creencia colectiva de las mujeres europeas que dicen, pues per se, las ucranianas tienen fama de ser destructoras de hogares, ahora ya nos las traen a domicilio y con unas bondades que de verdad lastiman a los ciudadanos de origen, pues a los lugareños. Y entonces esta vertiente, esto se bifurca, el fenómeno migratorio se bifurca en dos partes. El que tiene, como bien decías al inicio, o la necesidad política de buscar asilo, de buscar un refugio, o que tiene un sueño y que quiere moverse a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida, pero luego también están los que reciben y dicen, uno, ya no cabemos y nos estamos cayendo de problemas entre los que ya estamos, y todavía nos traen otros nuevos, pero además los traen con más beneficios y mejores tratos que los que nacimos, crecimos y nos desarrollamos aquí. Claro. Esto, ¿por qué surge? Bueno, no son mayores beneficios, porque a final de cuentas no tienen los beneficios. O sea, a final de cuentas, tú naces en cierto país y ese país está obligado a darte salud, educación y todo lo consecuente, derechos humanos básicos, ¿no? Pero también existen ciertas obligaciones, sí, como lo que es el pagar impuestos, contribuir al gasto público, exacto, participar en elecciones, incluso, por ejemplo, en México, que ya no se hace o no se practica mucho, pero es una obligación de los hombres a los 18 años enlistarse en el ejército. ajá, Que la realidad es que muchos ya no lo hacen, que debería de ser pues esencial porque es parte de las obligaciones. Y si queremos exigir nuestros derechos, también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, en el caso internacional, es bien importante saber y entender que cada uno de estos actos que realiza la situación migratoria y que van coordinados y avalados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, tiene principalmente sus bases a los derechos humanos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen el mismo derecho por el simple momento o ser humanos. Sí. Hay ciertas garantías internacionales que no se pueden. En el caso de Ucrania en específico se aplicó la ley marcial, que es todos los hombres mayores de 18 años se tienen que enlistar sí o sí en el ejército, porque si no son desertores. El conflicto bélico también hay ciertas leyes en la guerra. O sea, la guerra es un movimiento lícito avalado ante las Naciones Unidas, en el cual existen ciertas reglas. Sí. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, no dañar civiles, no dañar cuerpos de paz, ni a la Cruz Roja, ni a cualquier elemento que tenga que ver con seguridad. Si alguien se rinde, no lo puedes atacar, no puedes incluso disparar a las fachadas de las casas. O sea, hay ciertas leyes de guerra que se tienen que cumplir. Sí. Entonces, la migración de esta parte, mujeres y niños, salen de Ucrania y llegan a establecerse a otros países, principalmente los que les quedan alrededor, como es Polonia, Alemania, Suiza, Suecia, Croacia incluso. ¿Para qué? Para que puedan ellos estar en cierto momento en una vida digna y tranquila que les aporte la seguridad que deberían de tener o que el Estado te debería de otorgar. Eso es lo principal. El tema de derechos, evidentemente siempre nos vamos a enojar porque somos humanos y es un instinto. El tema de decir, pues es que a mí no me das y a los demás sí les das y a mí no me estás dando nada. Y entra el tema de cuando llega un hermanito nuevo, ya toda la atención es para el hermanito nuevo y no nos hacen caso a nosotros. Y ahí es cuando... Y es que es real. Fíjate, yo no jamás he sido, ojalá, ¿verdad? Una migrante política que goza de todos estos beneficios. Sin embargo, sí he sido una migrante del otro sector, de voluntad, por el sueño de irte a vivir a otro lado. Y eso me ha permitido la perspectiva de ver los dos lugares. O sea, no les falta razón a los que se enojan y dicen, a ver, nosotros crecimos, nacimos aquí, y tú sabes que Europa, por ejemplo, digo antes ya de que aterricemos aquí en América Latina y luego México y todo, pero tú sabes que Europa es muy rígido respecto a las políticas de trabajo
con sus propios ciudadanos. Entonces, si tú te declaraste enfermo, tienes que estar realmente en constante demostración de que estás enfermo, tienes que estar en casa, no puedes acercarte ni a la puerta de tu casa porque hay un asistente social que va todos los días a verificar que realmente estés ahí. O sea, son muy rígidos, muy inflexibles y muy duros con ellos mismos. Entonces, sí, toda Europa está muy molesta porque dice, bueno, y llegan otros. No hay trabajo para nosotros, no hay oportunidades de empleo, es muy difícil conseguir trabajo y llegan otros y pues no tienen ni que preocuparse por trabajo porque les dan el auspicio económico, les dan dónde vivir, pues entonces todo el día se la pasan en el ocio y además hasta, y eso es real, delinquiendo. Por ejemplo, en el caso de los marroquíes. Claro. Fíjate que esto, la realidad de las cosas es una situación que nosotros vemos y hemos analizado, que es una meramente temporal. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Tarde o temprano se tienen que arreglar las situaciones en los países de origen. Ajá. Ya llámense bélicas, políticas, económicas. Ahora, cuando sucede eso, pasa algo o un fenómeno natural al ser humano que se conoce popularmente como que la sangre te llama. Ajá. Y la gente, te voy a ser bien honesto, lo que buscan es, me voy a vivir a Europa, Sí. tramito mi residencia, Uh-huh. saco mi doble nacionalidad y me regreso a mi país. Eso es lo que realmente hacen. O voy, trabajo, junto dinero, regreso a mi país y pongo un negocio. Eso realmente es La finalidad, la el finalidad. objetivo. El 85% de las personas piensa hacer eso. Ajá. O sea, el otro 15%, la realidad dice, ya no me siento a gusto en mi país, mejor me voy a otro. Eso ya se empieza a acercar mucho a lo que sucede en América Latina. Ahora vamos partiendo de Claro. los mexicanos hacia el sueño norteño, hacia el sueño de Estados Unidos. Y aprovechando que ahora estamos en formato podcast y que es posible que lleguemos a muchos más lugares de como llegábamos antes, clarificar que México se encuentra en América del Norte. Los mexicanos somos norteamericanos, porque muchas veces, sobre todo en años anteriores, cuando todavía te comunicabas por tarjetas compradas en la tabaquería para poder llamar a tu casa, Claro. y buscaban las tarjetas por región. Entonces, nunca las encontraban porque se ponían a buscar en el mapa para saber cuánto costaba esa tarjeta. Y tenían media hora buscando y yo les decía, no, es que México es América del Norte. No, México es Sudamérica. No, es América del Norte. No, México es Sudamérica. Y nunca lo encontraban. Y era un pleito con los de las tabaquerías porque decían, no, México es Sudamérica. Entonces, eso encendía mi sangre y les decía, a ver, yo nací, crecí, me desarrollé, soy mexicana y sé que México es América del Norte. Somos norteamericanos. Pero mucha culpa tenemos los mexicanos que para referirnos a Estados Unidos decimos en Norteamérica. ¿Qué otra forma? O en América, los americanos. Tal producto es americano, tal cosa es americano. Nosotros somos americanos, hasta Chile y Argentina son americanos. Correcto. Y para ser más precisos, hasta México somos norteamericanos. Ya de Guatemala para allá empieza América del Centro y luego América del Sur. Pero nosotros somos norteamericanos, que quede claro al mundo entero, habiéndome desahogado, Claro. el fenómeno de los mexicanos que sueñan todavía. Tú vas a traer más claro el pulso. ¿Cuánto sigue siendo un sueño de los mexicanos irse a vivir a Estados Unidos? Para hacer eso que acabas de describir hace rato. Claro. Mira, la realidad de las cosas es que partimos de un contexto social. Uh-huh. El contexto social indica que de cierto nivel económico, cultural hacia abajo, Uh-huh. sigue muy latente el sueño. Ok. En comunidades alejadas de las ciudades capitales, pueden ser municipios alejados, comunidades y demás,
es muy latente y todos tienen el sueño americano porque el tío se fue hace 20 años y arregló papeles y regresa con una camionetota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan y ven. En estas épocas, de hecho, ya inició la llegada de migrantes, o de connacionales más bien, americanos que ya pudieron, bueno, mexicanos naturalizados como estadounidenses, podríamos decirlo, porque también México es Estados Unidos de México. De Norteamérica, por cierto, Norteamérica. Entonces, para temas prácticos vamos a decirle estadounidenses. Exacto. Ahora. Gringos, si tú quieres. Entonces, al ser naturalizados, vienen todos y de hecho se inicia ya un programa por parte de la Secretaría de Migración, incluso de la Guardia Nacional, que se llama Amigo Migrante o Apoyo Migrante, sí. En donde para que no te estén deteniendo, puedas pasar y porque también todos hacen quieren hacer su aguinaldo en estas fechas. Así es. Entonces ellos vienen y ¿qué es lo que ven? Llegan a la ranchería a ver a la casa de la mamá, cualquier situación, y llegan con las camionetotas. Sí. Que principalmente, bueno, en Estados Unidos está muy, muy desarrollada la cultura del crédito o del leasing, que es arrendamiento de vehículos, entonces pues la realidad con muy poco dinero conseguir unas camionetas muy grandes y muy llamativas e impactantes. Okay. Esa es la realidad de las cosas. En consecuencia llegas, imagina esta postura, estás tú en un ranchito, sí, tranquilamente, haciendo tus cosas, tienes tu negocio, tu tendita de abarrotes, lo que sea, y de repente llega el vecino que se fue para Estados Unidos y llega con una camionetota, y llega con la tele, y llega con el regalo para la mamá, y llega con esto, y llega con lo otro. Evidentemente empieza el sentimiento de ¿y por qué yo no? O sea, me estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas aquí en mi país y no veo resultados. Sí. Mejor me voy a Estados Unidos, hago dinero y por lo menos construyo una casa grande. O compro un terreno, o hago esto, o hago lo otro. O me la paso allá, trabajo y mandándoles a mi familia para que tengan una mucho mejor calidad de vida que la que tienen ahorita. Claramente. Ahora, también existe un fenómeno muy importante que de hecho pasa y pasa bastante. Es, me voy a trabajar lo suficiente, arreglo papeles rápidamente, trabajo, me jubilo, que aún así me dan una jubilación de $2,000 al mes, $1,500 al mes, que en Estados Unidos no vives con esa cantidad. Así es. Y me regreso a México. Ok. Y tranquilamente me está llegando mi pensión mensual, $1,500, $2,000 mensualmente, ya transportados a pesos, son entre 30 y 40 mil pesos al mes. De jubilación, aquí muy pocos lo tienen. Así es, así es. Entonces, es lo que realmente hacen muchos. Ese es su sueño americano. Voy, trabajo, junto a una jubilación, me vengo a disfrutar a México. Ese es entonces como el epicentro de estos movimientos de masivos, porque son multitudinarios. Ahora, para dejar esa parte geográfica, ya nada más dinos, ¿ocurre más ahora que en tiempos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, o sucedía más en ese tiempo que ahora, o es igual? Mira, yo siento que es igual, pero ahora nos damos cuenta. Oh. ¿Por qué? Porque vemos medios de comunicación, porque ya tenemos nosotros a lo mejor de niño, te puedo decir, sí existía, pero no me daba cuenta porque era algo que no le prestaba atención. Sí. Y sabías que el tío lejano, fulano, se había ido y que oías que de bracero, y luego que nadó, y luego que los de la frontera que los agarraron, los que se murieron, y así oías de lejos. Exactamente. Entonces ahora ya nos damos cuenta. Si bien es cierto, sí ha habido un aumento por las situaciones económicas del mundo en general, principalmente en este caso Sudamérica, casos particulares Venezuela, Bolivia, Perú, Honduras, y por temas de seguridad. Entonces, México es un paso. O sea, la realidad es, dicen, yo no me quiero quedar en México, voy a Estados Unidos, y mi meta es llegar a Estados Unidos. Ok. Pero también está, y eso sí está pasando, un fenómeno que antes no existía, que podríamos denominar migración a la inversa. ¿Qué es? Que gente de Estados Unidos, que trabaja en Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos, que trabajan en línea, ¿sí? Se vienen a vivir a México.
y a hacer compradero y medio de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque aquí en primera no pagan impuestos. Qué listos. Segunda, ganan en dólares. Ujú. Se pueden dar el lujo de vivir en Polanco, en la Roma, en Santa Fe. Esto incluso, si pueden checar los arrendamientos, digamos, en la Ciudad de México, en la colonia Roma, Sí. ya te lo cobran todo en dólares. Ándale. Entonces está una renta en $800, $1,500, y en la Ciudad de México las rentas son caras. Sí, muy. En consecuencia, mucha gente dice, pues, trabajo en línea, me voy a vivir a México, me la paso más a gusto, el dinero me super rinde más, y estoy en una ciudad, o más bien, estoy en un lugar, En una zona de en una plusvalía. zona de plusvalía, que en primera es segura, y yo gano en dólares, y me puedo dar la vida que en Estados Unidos no me puedo dar, Ya, ¿sabes? ya. O sea, si en Estados Unidos vamos a decir, gano, o sea, mi sueldo, vamos a suponer, es de $5,000 mensuales, Ajá. pues de alquiler te estás gastando más o menos $1,600, más tu alimento, más esto, más lo otro, más el carro. Entonces mejor me voy a México, sigo trabajando en línea, porque es lo único que me piden, que me conecte, estoy trabajando en línea, y vivo en un lugar que se podría denominar fifí. Así es, pero que al final de cuentas es fifi en pesos. Exactamente. ¡Guau! Fíjate qué interesante. Y eso nos está llevando al más reciente, al más fresco, al más vivo de los fenómenos migratorios, que es los de Sudamérica, que sí son de Sudamérica, recordándoles a todos, México es Norteamérica, pero la gente que quedó principalmente desprotegida en zonas políticas como Venezuela, incluso muchos de Haití, ya tú nos dirás por qué de Haití, pero ellos están queriendo ir hacia el norte. Y hace rato decías, bueno, su pretensión, su tirada es Estados Unidos, quizá Canadá, pero terminan quedándose en México. Y eso a los mexicanos, analogando con lo que decíamos hace rato de los europeos, pues a los mexicanos no es que nos tenga precisamente plenos de felicidad desde esa perspectiva de, oye, se nos está cayendo la casa, estamos haciendo de todo para mantener la casa con alfileres, estamos ardiendo en llamas y todavía recibir a más población. Claro. Detállanos ese fenómeno, ¿cómo está? ¿Cuál es el pulso? Mira, Venezuela tiene alrededor de 28 millones de habitantes, Ajá. todo el país entero. De esos 28 millones, 6 millones son migrantes. Ok. O sea, ya no están en Venezuela. Ajá. Que se fueron a partes de Europa, a México, incluso hasta Asia. Y principalmente buscan pasar a México. Se aprobó hace poquito un decreto que, de hecho, ellos vienen caminando, arriesgan sus vidas. Hace poquito me tocó estar en la Embajada de Venezuela, en la Ciudad de México y en Polanco. Sí. Y llegas y es una situación bastante deplorable, que si tú la ves, no me la puedes creer. O sea, más bien si te la platico, no me la puedes creer. ¿Cómo es? Tiene que ser hasta que la veas. Llegas, 3 de la mañana pasas, tú dices, va a estar cerrado. Sí. Alrededor de unas 600 personas en la calle, esperando un autobús para poder, que es un vuelo humanitario, que es para regresarse a Venezuela. Ok. Yo te lo puedo decir porque lo vi con mis propios ojos. Sí. Y son gente que te dicen y te escuchas que perdieron un brazo. Ay. Y traen o sea, se el ve muñón. El muñón, pero todavía lo traen herido. Abierto. Ajá. O sea, con un tratamiento, no sé, ya con cirugía y todo el tema, pero todavía lo traen con vendaje. Y que se cayeron del tren. Otra gente que también perdió dedos, que los asaltaron, que los secuestraron, principalmente en el sur, en Honduras, en su paso por Guatemala, todas esas zonas. O simplemente me tocó escuchar que alguien estaba atravesando la selva del Ariel, que es la que divide de Costa Rica con Colombia. Ajá. Si mal si no me equivoco, Sí. geográficamente hablando. Y que
salió un jaguar o ¿qué sí es jaguar? Pues un animal Un silvestre animal, de ajá, esos. y se los comió. Ay, Entonces, ante esa situación sí te quedas de, ah, caray. O sea, vienen caminando, son miles de kilómetros que vienen y la situación es muy fuerte de verla y de escucharla. Y llegó y se acercó conmigo un señor. eh, si nos está escuchando, saludos, lo recuerdo bien. este, que me dice, mira, yo vendí mi casa, vendí mis carros, vendí todo en Venezuela, ujú, tratando de llegar a Estados Unidos. Ya no puedo más. Ya no puedo caminar, ya no puedo estar más en este tránsito. Me estafaron, me bajaron la policía, me robaron mucho dinero. Cambié los últimos $580 ujú. a peso mexicano y te los cambio por $200, pero ocupo moneda americana porque yo ya me voy a regresar a Venezuela, ya no puedo. Entonces no traíamos nosotros dólares y aparte si hubiese sido, no hacemos ese tipo de cosas gandallas, por decirlo de esta sí. Es el término adecuado. Ajá. Entonces, ahí más o menos lo asesoramos. Dijimos, mire, vaya al aeropuerto, ahorita que se va a tomar su vuelo, y van a estar enfrente del aeropuerto de las salidas internacionales, porque va a entrar por salida internacional. Está lleno. Está lleno de casas de cambio. La gente de migración no son malas personas. O sea, están cumpliendo con su trabajo, principalmente. Y que también tienen que ver eso, es su trabajo. Sí. Entonces, que le den la oportunidad, que lo acompañen a cambiar el dinero Ujú. y tranquilamente usted ya se puede regresar con sus dólares. Pero ves una cantidad, te digo, de gente que es el polo totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. O sea, pensamos, sí, vienen a trabajar esto y lo otro, pero la realidad de las cosas es que la situación económica y social en la que vienen es muy deplorable y es incluso hasta crítico, porque ves que no solamente vienen solos, vienen con niños, vienen con personas que ya perdieron una parte de su cuerpo. Y sí es muy fuerte de ver y de escucharlos también, que te dicen, oye, permíteme tu teléfono para mandar un mensaje o hablar con mi mamá, tengo 5 días que no hablo con mi mamá. Ujú. Me ha tocado que por medio del despacho nos hablan gente de Honduras, de Venezuela, de Guatemala, que están desesperados porque tienen un mes sin comunicarse con su familiar, que no saben qué le pasó, que ya no les contestaron las llamadas, no los ubican ni siquiera están detenidos, entonces no saben dónde están. Ya. También es una preocupación fuerte para ellos. Y te puedo decir yo, la realidad del 100% que intentan llegar a Estados Unidos, solamente el 2% lo logra. Y luego, o sea, lo logra. Has descrito muy bien este calvario que tienen que pasar ellos, porque si es por agua, con todo el riesgo de morir ahogados en el río Bravo, ¿es el Bravo? Sí, sí, es el Bravo. Si es por carretera, todo lo que sabemos que ocurre en la franja inmensa que representa el muro, la valla, la frontera, Uh-huh. donde pues para empezar pueden ser así, nada más balaceados por la policía de Estados Unidos que los alcanza a ver de lejos y pum, los baja así a balazos. Y eso todavía antes de pisar territorio estadounidense y encontrarse sin un lugar donde dormir, sin qué comer y pues saber de qué les dan trabajo y andar furtivos. Asalto de mata, con el corazón acelerado permanentemente de que no los vayan a agarrar y echarlos para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa actualmente hoy en 2022 si alguien logró llegar hasta Estados Unidos, alguien, por ejemplo, de esos países de Venezuela, de Honduras, de Haití, ya cruzó, ya haya sido como haya sido y ya está en Estados Unidos? ¿Qué pasa con una persona en esas circunstancias? Bueno, supongamos que ya pasó lo primero, que es La primer travesía. la primera travesía. Ya llegó a Estados Unidos. Más adelante, más o menos son creo que 50 millas, adelante de la frontera, hay otro retén. Ok. Entonces el tema es también pasar el segundo retén. Ay. Vamos a suponerlo que por
buena suerte, estás en Chicago. O sea, ya pasaste todo el tema. Sí. Usualmente lo que hacen es acudir a las comunidades de mismos latinos para que ellos los empiezan a orientar. Ok. Si no, se quedan en albergues o en refugios en donde no les piden documentación. Ok. O en calidad de homeless, que son como vagabundos y empiezan a buscar trabajo y a buscar trabajo. Cuando logran establecerse y empezar a trabajar, lo primero que hacen es que acuden al banco, a Western Union, Ujú. y empiezan a enviar dinero a sus familiares en sus países de origen, principalmente. Eso se llama enviar remesas. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La realidad es que yo te puedo platicar correctamente de que tengo clientes que me Sí. platican que ya arreglaron su situación y estamos ahora arreglándoles temas aquí en México, Ujú. en donde nos dicen, yo 15 años viví con miedo. Exacto. Vivo con miedo a salir a la calle, a trabajar, no tomo, no fumo, porque si te agarran tomando, o sea, si te ven tomando en la calle o manejando tomado, deportación. Esto, o Ujú. sea, en Estados Unidos es lo que hacían en su país, aquí es otra cosa totalmente distinta y es una persona que cumple la ley por miedo. Y entonces la cumple porque la cumple. Sí, sí, la cumplen por miedo. Ujú. ¿Por qué? Porque desde quién te está viendo, desde que si te ven incluso que estás agarrando basura, te pueden echar a la policía y te detienen y cuando ya estás detenido prácticamente ya es decirle adiós porque te dicen bye bye y se quedó lo que se quedó, no, vaya a su casa, llega su maleta, no, te detienen, luego llega migración por ti, migración si no te deporta en 30 días, tienen la oportunidad de liberarte mientras si haces un tipo de, bueno, un trámite migratorio allá, en lo que esperas una audiencia. Pero la realidad de las cosas es que usualmente los están deportando al día 25, por ahí. Y es, ni te despides, ni que se te quedó un perro, si se te quedó tu maleta con toda tu ropa, si tenías cuentas de banco, si tenías dinero, si tenías un carro, Se quedó. se quedó. No te dan oportunidad de regresar. Deportar significa que donde los agarren, los agarraron y eso que estás explicando. Correcto. ¿Y luego qué? O sea, ellos les pagan un vuelo de regreso o nada más los acompañan a la frontera y ahí los avientan. O sea, ¿qué pasa después? Depende de la nacionalidad. Ah. Ok, ¿por qué? Porque hay varias opciones. Ok, te detengo y te puedo ofrecer regreso voluntario, Uh-huh. que es, sabes que yo me regreso y ya te sueltan en la puerta de la frontera y ya es tu tema. Y Ya tú sabes cómo te regresas, o con si lo vuelves tus a gastos. intentar. Ah. Ajá. Ese es regreso O sea, ellos te voluntario. sueltan en la puerta de la frontera. Ajá. ¿Y cómo saben si no te les quieres meter otra vez o cómo? Ah, si te llegan a detener, ya vas, pero ya vas a la cárcel porque estás cometiendo un delito. Porque ya te habían acompañado hasta la puerta. Ok. Ajá. Y ya te meten 6, 8 meses a la cárcel, Ay. sales de la cárcel, pero ya sales deportado directamente a tu país. Ok. Ahora, Ese es el voluntario. ese es el voluntario. Si Ujú. lo reinicias, pues ya. Ahora, si te detienen cometiendo un delito, directamente te acomodan en el primer vuelo directamente a tu país. Hablan a la embajada te tiene que otorgar un pasaporte y usualmente hacen vuelos. O sea, se juntan a las personas y las tienen en centros de detención hasta que se junta el vuelo. Ah. Y eso pues lo paga la embajada de tu país. En teoría, o debería de ser así. Ok, ok, o sea, es como, así como las mascotas tienen el cono de la vergüenza, los migrantes que fueron deportados tienen el vuelo de la deportación. Exactamente. Puedo imaginar el clima que se respire en un vuelo como esos. Sí, la realidad de las cosas es que van todos. Decepcionados. Sí, porque la realidad, mira, nosotros creemos que la gente Frustrados, más bien, tiene ¿no? el derecho de buscar una vida mejor. Llámesele como se le llame. Y de salir adelante. Uh-huh. Entonces, te digo, lo vimos en la Embajada de Venezuela. Gente que de plano ya no puede ni físicamente ni emocionalmente y te platican miles de historias. Hace no tanto nos dimos cuenta y fue noticia a nivel nacional, del camión que en Texas
llevaba como a 50, 70 indocumentados y se murieron. Sí. Y luego, ¿Asfixiados o qué fue? Sí, ahí? asfixiados en un camión. También pasó eso en México, en Puebla, hace no tanto. En El Salvador también se volteó uno y mató como a 15. Entonces sí se exponen mucho y principalmente, pues bueno, es el tema al cual se están enfrentando. ¿Y por qué vamos a suponer? Vamos, y decimos, bueno, ¿por qué no sacan su pasaporte y hacen las cosas bien? ¿No? Ujú. ¿Qué es lo principalmente? ¿Qué sucede? México a partir de marzo de este año empezó a solicitar visa para Venezuela. Ok. Esa es una. Honduras ocupa visa, Cuba ocupa visa, Salvador ocupa visa, principalmente casi todos los países menos Argentina, Chile ocupan visa para México, ya a través de las últimas reformas. Ok. Incluso Brasil ya ocupa visa para venir a México. Oh, ya. O sea, proporcionalmente, nosotros también nos hemos estado endureciendo respecto a las políticas migratorias. Explícanos esa parte donde dices, es que muchos en su intento de llegar a Estados Unidos terminan nada más alcanzando a llegar hasta México. Ok, ¿Cuántos de cada 10 se quedan en México? ¿Cuántos de cada 10 se regresan de México ya derrotados? ¿Qué pasa ahí, en ese atorón? ok, vamos a suponer en 100 para darnos un poquito Ahí. más de balance. Sí. De 100 personas o migrantes que llegan a México, el 60 de ellos se quedan en Chiapas y Tabasco, Ok. porque no los dejan avanzar. Los otros 40 que llegan a pasar, los bajan en Puebla, a 10 los bajan en Puebla y están llegando más o menos a la altura de la Ciudad de México 30. De esos 30 que llegan a la Ciudad de México, se van por San Luis para llegar a Laredo. Ahí los estarían bajando otros 10, 20 estarían llegando a Laredo. Y de esos 20 que llegan a Laredo, 3 pasan a Estados Unidos. Uy, caray. Y los demás se quedan en Laredo, en Piedras Negras, en Juárez. Ok. Que Juárez es una cosa invivible, me imagino, ¿no? Pues la realidad de las cosas, toda la franja fronteriza y es una situación muy fuerte. Hace poco estuvimos en la Central del Norte, en la Ciudad de México. Sí. Y es algo impresionante que si tienes que verlo, o sea, tal cual tienes que verlo, sería bueno incluso que dieras la opción de poder realizar algún reportaje de aquel lado. Y ningún camión te quiere subir. O sea, bueno, nosotros sí, pues ser mexicanos, sin presentar nuestra IFE. Ok. Pero ni ciertas marcas que son, para no decir comerciales, no te suben siendo migrante. Solo las líneas de cierto nivel de lujo para arriba te suben. Ok. Tanto es así que ya salen autobuses cada media hora a Laredo de la Ciudad de México y van llenos. Pero son boletos de avión, de camión, que te salen en 1,500 pesos. Wow. Pues sí, persona. Es que es atravesar el país. Sí, no, y la realidad es que es relativamente cerca, porque San Luis, Tampico, y de ahí suben. Y llegas a Laredo, o sea, son 10 horas de trayecto. No es como si te fueras para Chihuahua, porque ahí sí son un montón más. Ay, sí, es que es inmenso México. Sí, incluso simplemente Chihuahua es más grande, el estado de Chihuahua es más grande que España. Wow. Que toda España junto. Que todo el país de España. Sí, eso. Entonces, más o menos de esos 100 que llegan a México, 3 pueden llegar a Estados Unidos. O sea, el 97% o lo dejan o se quedan en el transcurso y buscan ya formas de cómo regresarse. ¿Qué está pasando con esos que se quedan frustrados en México, Alan? Pues principalmente los van a dejar ahí. Mira, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores puso un programa que se llama Visa de Tránsito o Visa Humanitaria. Sí. ¿Qué es esto? Que llegan, solicitas el refugio, porque también existe la comarca, que es la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, en donde te pueden brindar tu residencia si es que compruebas que realmente tu vida corre un peligro en tu país. Aquí no es una audiencia, es compruébame que tienes
riesgo en tu país Sí. y te doy automáticamente la residencia permanente, así lo maneja México. Y a Ok. los 2 años puedes convertirte en ciudadano mientras presentes y pases un examen. Ujú. El examen que es, bueno, historia de México y demás cosas, ¿no? Sí. Así es como pueden conseguir la residencia. Con la Comar, más o menos ahorita están en la solicitud 96,000 Ok. atendida y hace un mes se entregó la 158,000, la solicitud número 158,000. Entonces hay 60,000 personas que están esperando su cita en la Comar y están atendiendo 100 personas diarias. ¿Qué es lo que estás haciendo tú jurídicamente desde tus competencias como abogado? Bueno, nosotros desarrollamos un modelo de amparo Ajá. en el cual a través de las leyes nacionales como tratados internacionales, la Constitución, y distintos programas que ya tenemos bien estudiados de fondo y de forma, Sí. sacamos a las personas que están en centros de detención, a los migrantes los podemos liberar Ok. y pueden transitar por el país por un periodo de 120 días, Ya. siempre y cuando traigan su amparo. Se vence su amparo Va y para- no llegaron, tienen que tramitar otro. Ok. ¿Sale? Con este amparo no los pueden detener y les tienen que liberar. Si están detenidos, salen. Ok. Si no, no los pueden detener. No los pueden, o no, más bien no los deberían, porque al final de cuentas lo hacen. No los deberían ni de bajar de los camiones, ni de presionar o romperle los papeles. Te voy a platicar muy sinceramente. Hace 3 horas antes de venir aquí al programa, Sí. me hablan unas personas que son cubanos Ok. y me dicen, oye, es que no podemos movernos de la Ciudad de México. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos el servicio del amparo, acompañamiento y demás servicios jurídicos que tenemos, todos totalmente ahí en el marco legal, Sí. asesorados y preparados por profesionales con sus cédulas profesionales debidamente registradas. Eh, y me dicen, es que sí tenía pasaporte, tenía mi visa humanitaria, pero me la quitaron y la rompieron. Ay, caray. Entonces, ¿Quién hace eso? ¿Los agentes migratorios? pueden ser agentes migratorios, pueden ser policía, puede ser maldosos simplemente. Ya. ¿Por qué? Porque el migrante, la realidad de las cosas, no hace nada. O sea, no delinque en México cuando está en un proceso de tránsito, porque él viene con miedo. Sí. O sea, el migrante viene con miedo. No, no está buscando, ahorita llego y me robo algo. A ver ¿no? qué daño, ¿no? Ujú. Ajá. El migrante lo único que quiere es más, ni me volteen a ver, yo voy pasando calladito y así calladito y orejón. Ok. No, no voy haciendo nada malo, solamente quiero llegar y listo. Ujú. Entonces, o que los asaltan, o que los roban, o que les rompen los documentos, agentes migratorios o policía o cualquier persona les rompe sus documentos y los dejas en un estado totalmente de indefensión, Sí. porque les estás rompiendo sus identificaciones. Ahora, ¿qué hacen ellos en ese momento? Pues no sé, quedan en desamparo. ¿Qué hacen? Correctamente. Es más, simplemente ya no pueden estar en el hotel porque Ujú. ya no tienen identificación. Exacto. No pueden subirse a un camión porque no tienen identificaciones. Ya. No, en el momento donde por algo los lleguen a detener, van para atrás. ¿Así? ¿Y van para atrás quiere decir que México también deporta? México también deporta. Y en el mismo esquema que nos explicaste de cómo los estadounidenses lo hacen. Exactamente. Ahora, también hay, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay aviones humanitarios que es yo voluntariamente voy, me entrego a la embajada de Venezuela y ellos me vuelan. O sea, la embajada de Venezuela me vuela en un avión directo que va custodiado por el Instituto Nacional de Migración hacia el aeropuerto y los regresan a Venezuela, que son los repatriados. Ya. Pero, por ejemplo, en este caso de estos chicos cubanos, la realidad de las cosas es que se exponen ante esa situación y como son cubanos, no pueden ir, no, o sea, tienen pasaporte, más no tienen visa mexicana, que es muy Ujú. distinto. Sí, Entonces, no pueden ni acudir a su propia embajada porque salieron ilegalmente de la isla. Así es. Ellos están Entonces, prófugos de su país. ni aquí ni allá. Wow.
Esa es la situación en ese caso muy bien particular. ¿Y qué pasa? ¿Quién interviene ahí? ¿Derechos humanos? Derechos humanos debería de intervenir a través de un modelo jurídico que nosotros realizamos. Hay otra realidad que también es innegable y sé que no me dejarás mentir. Sin embargo, a pesar de todo esto que nos has estado explicando, México es muchísimo, pero muchísimo más laxo que los países europeos o el mismo Estados Unidos respecto a las posibilidades de trabajo para migrantes. Y me refiero a trabajo, para empezar, en negro, es decir, un trabajo informal. Es mucho más sencillo que cualquier inmigrante de cualquier país, por supuesto, más si son europeos o gringos, que son tratados en México como reyes, pero incluso sudamericanos tengan posibilidades de trabajo informal en México a lo que los mexicanos tienen en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Sí hay posibilidad de trabajo, pero la realidad de las cosas es que te pagan la mitad del salario mínimo diario para los migrantes y un plato de comida. ¿Y qué es lo que sí se puede alcanzar a cubrir? Por ejemplo, nos hablabas de este amparo que los protege o los blinda para que les permitan transitar en camiones, para que no sean detenidos. ¿Tiene algún otro alcance estos amparos? No, el amparo solamente aplica para que puedan transitar. Ni los hace ciudadanos, ni los hace residentes, ni les apoya con tema de seguridad social. ¿Y a eso se les puede ayudar jurídicamente o no? Se tiene que hacer un trámite en específico, pero todo radica de cómo entraron al país. Ya. Porque, supongamos, tenemos ahorita un ejemplo, un cliente hondureño, ¿vale? Él llega a nuestras oficinas y me dice, ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí en Honduras. Digo, aquí en México, perdón. Ok, podemos hacer el trámite al Instituto Nacional de Migración para conseguirle una FM, que es el formato migratorio, FM2 para que sea su residencia permanente, su residencia temporal y con el tiempo su residencia permanente. Ok, pero ¿qué necesitamos? Primero saber cómo entró. Sí. Si entró caminando, sin forma migratoria, primer tache. ¿Por qué? Porque no hay un ingreso controlado al país. Entonces, podemos solucionarlo, sí, pero tenemos que sacarlo y volverlo a meter. Ok. Llevarlo a Guatemala. Pero como no tiene visa, no puede ingresar. Ya. Ahora, suponiendo que, bueno, se resuelve y lo contrata una empresa aquí en México y resulta que sí viene la persona muy preparada. Sí. Vamos a suponer que sea ingeniero, por decir algo, o que sea experto en, que no tiene que tener un título, pero que sea bueno en lo que hace. Sí. Vamos a suponer, esta empresa tiene que estar dada de alta en la Secretaría, ante el Instituto Nacional de Migración, que nosotros también podemos asesorarlos para que se den de alta en el Instituto Nacional de Migración, y ya teniendo eso, esta persona los contrata. O más bien esta empresa contrata al extranjero desde aquí en México, pero aún así hay que sacarlo del país y volverlo a ingresar. Ok. Pero ya con un tema de seguridad, de que sí le van a dar la visa porque ya tiene un contrato. Y entonces, con todo esto que nos estás explicando, llegamos a la conclusión de que México ya no es tan laxo como antes, de, sí, vengan todos y asiéntense aquí en nuestro país. Ya nos endurecimos, aprendimos. Nos endurecimos principalmente por la presión del norte. De Estados Unidos. Claramente. Que nos dijo, ¿ponen un control ustedes o me voy yo a ponérselos ahí en la frontera con Guatemala? Exactamente. Okay. Entonces, la realidad es que sí hay ya un control más fuerte, incluso algo que no se había visto aquí en Aguascalientes. Ya hay patrullas de la policía, del Instituto Nacional de Migración, dando rondines por ciertas colonias, preguntando y pidiendo papeles. Ok. O sea, a un amigo mío nos tocó un día, hasta parece chiste, que llegaron y le preguntaron a él en específico, oye, préstame tu identificación para saber que eres mexicano. Okay. Sí, pues enseñó su IFE y no hay ningún problema. También surge algo muy complicado a través de toda esta situación. ¿Qué?
que es la venta de documentación falsa. Todavía prolifera eso, pero si ahora ya todo es tan sencillo de confirmar que sea auténtico. Exactamente, y ahí te va. Las personas o migrantes que te dicen, oye, pues es que ocupo este trámite, pero ya tengo esta identificación, una INE que evidentemente se ve que es falsa. No puedo creer quién hace eso. No, hay muchísimos. Gente que lo hace. Dijimos, ¿cómo ves? ¿Crees que pase? Dije, mira, la realidad es que la puedes usar, no hay ningún problema, pero en donde vean que es falsa, que no es válida y que la obtuviste en cierto lugar, ya no estás en tema migratorio, sino ya estás en un tema penal. Por falsificación y portación de documentos, independientemente tú la hayas falsificado o no la hayas falsificado tú eres el portador. Y Así para es. mí, tú eres el que la falsificó. Wow. Bueno, todo esto da motivo a muchas y muchas y muchas dudas más, que ya en el caso concreto de México, te aprecio en todo lo que vale esta conversación introductoria en términos así generales de cómo anda el mundo, dónde estamos nosotros mexicanos respecto al mundo como migrantes y dónde estamos como receptores o como país de tránsito que somos al final del día. No es que seamos nosotros la ambición final, el destino final, sino que terminamos siendo un país de tránsito. Y sí, dices muy bien, Estados Unidos nos puso de porteros. Ustedes no me dejen pasar porque si no yo me los ejecuto a ustedes. Claramente. Entonces, sigamos conversando de esto. Más adelante hacemos una siguiente entrega ya muy focalizada al fenómeno en México y a todas estas personas que están intentando todavía llegar desde Sudamérica a Estados Unidos, no lo logran y México es el testigo vivencial de todo esto. Manténnos actualizados, por favor. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto estamos a la orden. Gracias siempre por la posibilidad de aprender más, de actualizarnos. Alan Martín del Campo, como cada noche, un gusto estar con ustedes. Soy Gabriela Trejo, esto es Sansara. Nos vemos mañana. Buenas noches.